investigador Alejandro Olmos Gaona, que seguramente para nuestro gusto es la persona que más debe saber de deuda externa en el país. ¿Qué tal, Alejandro? Raúl Varela y Carlos Márquez, los saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por contactarme. Por favor. Sabemos que está con la agenda un poco apretada hoy, así que vamos a ser un poco rápidos en esto. Más allá de... Ya terminé con las agendas anteriores, ahora estoy más libre. Ah, bueno. Tenemos 22 minutos para usted, así que vamos relajados. Perfecto. Entonces, Alejandro. Usted, es una persona que sabe muchísimo del tema de deuda externa, pero además también ha escrito y ha hablado mucho del tema YPF. Estos días, conocimos el fallo de la justicia de Estados Unidos sobre YPF. ¿Nos podría decir lo que usted piensa sobre este fallo y qué es lo que tendría que hacer Argentina? Bueno, primero unas cuestiones previas que me interesa remarcar. Si bien yo no creo en las conspiraciones, aquí me resulta muy sugestivo, primero el famoso fallo de 16.000 millones de dólares para un grupo que había comprado en 16 millones de dólares los derechos para litigar. En segundo lugar, que la jueza Presca haya decidido la entrega de las acciones y esto haya sido una especie de terremoto. Todos los medios titularon en cuerpo catástrofe, esto como que se venía algo impresionante. Y en tercer lugar, el único responsable de esta tragedia que ocurre con YPF es el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Él decidió expropiar, él fue el causante del desastre, él fue el causante de todo. Y toda la gente, por ahí de buena fe, que lee esto, se convence de algo que es de una falsedad absoluta. Pero bueno, como todos los medios incentivan esto, y claro, nadie es experto en el tema, y algunos pueden estar convencidos que efectivamente el pobre Kicillof fue el autor del desastre. Nadie se va a tomar el trabajo de ir al diario de sesiones de la Cámara de Diputados y Senadores y ver que esto no fue una decisión de un funcionario, sino del Congreso de la Nación, que a través de una ley, la 26741, decidió expropiar el 51% de las acciones. Y votaron a favor no solo el peronismo, sino la gran mayoría de los radicales, legisladores de la provincia, y entre los radicales diría los más prominentes, Ricardo Gil Lavedra, Mario Negri, Luis Naideno, Gerardo Morales, pero parece que eso no existió. Parece que Kicillof es el malo de la película. Por eso me interesa aclarar esto, porque a la gente se la está convenciendo de algo que no es. Inclusive algunos periodistas que no podrían caer en estas torpezas, como Carlos Pañi en La Nación, es decir, no hablan de esto, es decir, hablan de los antecedentes, los esquenazis, de cosas que hicieron mal, por supuesto, pero acá es relevante mostrar esto y mostrar, además, que pareciera que acá estamos en épocas preeleccionarias y esto tiene un claro objeto, demonizar un sector político a través de una de sus personas más importantes, porque el gobernador de la provincia de Buenos Aires es el único que tiene poder para enfrentar al desquiciado presidente que tenemos. Yendo al fallo, y otra de las cosas que también se mencionan en los medios es que no se respetó el estatuto de YPF y que Kicillof, a través de unas declaraciones que para mí indudablemente fueron desafortunadas, dijo, y a nosotros no nos importa el estatuto de YPF. Pero eso la jueza lo cita en su fallo, pero eso no tiene ninguna importancia, pues son expresiones del momento. Aquí la realidad es que todos muestran que se violó el estatuto de YPF. Ahora, ¿cómo que se violó el estatuto de YPF? Sí, el estatuto de YPF, en el artículo 7º, dice que cuando se hace una oferta de compra accionaria, hay que hacerla a todos los que tienen acciones de la empresa. Entonces, eso se tira y la gente dice, sí, claro, violaron, porque lo hicieron nada más que con Repsol. Lo que se silencia permanentemente es que el artículo 17 de la Constitución Nacional autoriza a un gobierno a expropiar lo que se le dé la gana por razones de utilidad pública. Y no pueden poner un estatuto de una empresa privada
por encima de una disposición constitucional. Y esto también es silenciado, como si no existiera. No, el Estatuto YPF, el Estatuto YPF, el Estatuto YPF. Señores, ¿y la Constitución Nacional? Entonces, acá hay un conjunto de cosas que se mezclan unas con otras para tratar de tirar esto que conocemos a un solo lugar, que es el único responsable de lo que estamos viviendo. Y la jueza Presca, que no sé a qué responde, pero indudablemente hay una serie de cuestiones muy raras de que esto aparezca así de golpe, se ilumine y diga que entreguen las acciones, ignorando, y si no lo ignora, peor, que el Estado no puede entregar acciones, sino que necesita contar con las 2/3 partes del Congreso de la Nación para hacerlo, porque eso lo establece el propio régimen legal sancionado en el año 2012. Entonces, son un montón de cosas que se mezclan para crear confusión, para tirar la responsabilidad de lo que pasa a un sector. Y además, cuando yo veía los títulos el otro día, cuando vi todo eso, dije, bueno, todos deben pensar que ahora ya perdemos Vaca Muerta, perdemos YPF, y acá hay mucha tela para cortar todavía. Primero, porque esto se puede apelar. Segundo, hay que ver qué decide la Corte de Nueva York. Después se puede interponer un certiorari ante la Corte Suprema. Y yo no sé, más allá de las particularidades de Donald Trump, si el Estado norteamericano puede consentir esto, porque esto puede tener graves consecuencias en otros casos. Y digo, ¿por qué? Porque el procurador de Macri, Bernardo Saravia Frías, en el 2018, fue a entrevistarse con funcionarios del Departamento de Estado para que el Departamento de Estado hiciera una presentación oponiéndose a esta acción de Burford. Y si bien la justicia norteamericana no está condicionada por la opinión del gobierno, indudablemente que un gobierno opine de determinada manera es una muestra de cómo se considera todo esto, de que no es una cosa tan fácil, que es un problema de privados, etc. Por otra parte, entre las cosas extrañas de toda esta situación está que el procurador del Tesoro que tenemos, el doctor Santiago Castro Videla, es socio del estudio de abogados del doctor Alberto Bianchi, que es un prominente jurista, experto en derecho administrativo, que fue llamado por Burford a opinar como testigo. Claro, Castro Videla se acaba de excusar de intervenir como abogado del Estado en este pleito en razón de ese vínculo. Pero a través de mis investigaciones sobre la deuda, de esta conexión entre abogados estatales y privados, sé que a veces eso es una ficción. Es decir, la excusa es formal, pero la realidad es que el subprocurador que interviene no va a oponerse o va a cuestionar lo que su jefe máximo esté opinando en este momento. Recién usted habló de Vaca Muerta. ¿Se podría haber desarrollado Vaca Muerta sin la expropiación de YPF, estando en manos privadas YPF? ¿Usted qué piensa al respecto? Pero no, de ninguna manera. Es decir, acá hay una realidad. Miren, yo se los puedo mandar si ustedes quieren. Sí, sí. Yo preparé un dictamen en disidencia cuando se presentó el proyecto de ley en el 2012 en ese momento, para el diputado Pino Solanas. Porque si bien Pino votó a favor de la expropiación, en el dictamen nosotros dijimos que había que no solo expropiar el 51 de Repsol, sino 25 de los Eskenazi. Que si eso se hubiera hecho, este problema hoy no lo teníamos. Claro. Ahora bien, es decir, era imposible que YPF en manos de Repsol desarrollara Vaca Muerta, porque a Repsol, que fue una empresa a la que se le entregó YPF cuando no era una empresa con antecedentes petrolíferos significativos, lo único que le interesó fue depredar YPF. Es decir, no hubo capitalizaciones, sino que hubo entrega permanente de dividendos a los accionistas españoles. Es decir,
Repsol lo que quiso fue destruir YPF, quedarse con YPF y dejarla sin nada. Eso a través del análisis que yo hice y que se los puedo mandar para que ustedes lo vean. Sí, cómo no. Entonces, uno muestra cuál fue la actitud de Repsol. Si el Estado no expropiaba, hoy la Argentina no tenía vaca muerta. Hubiera estado en manos de cualquiera, porque Repsol esto lo hubiera negociado con cualquiera. Y esto es lo terrible que pasa con el sector petrolero, con los hidrocarburos, porque cuando en el 92 Menem decidió liquidar YPF, cosa a la que no se había animado ni la dictadura militar, no se tuvo en cuenta que YPF había desarrollado el país aparte de la actividad petrolera. Cuando YPF se constituyó en 1922 y después a través de la labor del general Enrique Mosconi, YPF llevó adelante una política no como las empresas petroleras convencionales, sino que además le interesó, además de darle enormes recursos al Estado, desarrollar pueblos, ciudades, construir escuelas, hospitales, lugar donde iba a explotar un pozo de petróleo, ahí se desarrollaba toda una infraestructura sobre ese lugar. Y en todas estas cosas insólitas que ocurren en la Argentina, cuando se va el general Mosconi, es destituido por el presidente Uriburu, y a los 2 años asume el presidente Justo, dando comienzo a lo que se iba a llamar la década infame, Justo designa a un amigo de él, muy amigo, el ingeniero Ricardo Silveira, al frente de YPF. Silveira, de 1932 a 1943, en enero, que se fue, llegó a que YPF fuera una de las petroleras más importantes del mundo. En plena década, Silveira hizo lo que no había hecho nadie y llevó un grado de desarrollo tal a la empresa que llegó al extremo de querer echarla a la Standard Oil de la Argentina. Pero claro, todas estas cosas que tienen que ver con los recursos, con la nacionalidad y con la soberanía, se silencian, a punto tal que hay una célebre anécdota que Federico Pinedo se encontró en el Congreso Nacional con el ingeniero Silveira en 1936 y le dijo que tenían un proyecto para privatizar YPF. Y Silveira le contestó, si ustedes llegan al extremo de presentar eso, va a haber una enorme manifestación de gente que los va a ir a colgar y yo voy a estar al frente de esa manifestación. Bueno, de hecho Alejandro, cuando Menem privatiza, usted lo recordaba recién, en la Patagonia no se animaron a tocar el pintado de YPF de todos los tanques y de todas las cosas por miedo a la reacción de las poblaciones. Porque es verdad lo que señala. La epopeya de YPF fue llevar civilización a todas partes por donde estaba. Esto es verdad. Exacto. Además, YPF ha sido un símbolo de la soberanía argentina. Y fíjense que en el año 1992, cuando se hace el plan Brady de conversión de la deuda pública, en ese momento se iban a negociar 32.000 millones de dólares, hay 3 cartas confidenciales que envía el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo a la comunidad financiera para apoyar el plan económico y financiero de Menem. Y en esas cartas, además de decir que el gobierno se había comprometido a privatizar el sistema jubilatorio, a modificar la legislación laboral, se había comprometido a vender todas las empresas públicas, especialmente YPF. La última de mi parte hoy, Alejandro, lo vamos a estar molestando exactamente dentro de un mes, pero para hablar de... no, ¿sabe por qué? Porque uno de los integrantes de nuestro equipo es economista jovencito y va a ser interesante hacer una nota con él, pero vamos, yo le voy a escribir para hacerlo dentro de un mes. Le quiero hacer una pregunta, ya no al historiador, al escritor, al investigador, sino al ciudadano. ¿Cómo puede ser que frente a temas de este peso, gran parte del periodismo automáticamente se ponga en abogado del que viene a saquear a la Argentina y al mismo tiempo niegue toda probabilidad de escuchar una opinión a favor de la Argentina? Y esto está pasando en la mayoría de los medios. ¿Qué piensa de esto, Olmos? Bueno, mire, a mí me alarma, y sé por qué me alarma, porque la Argentina en este momento es ficcionalmente soberana. Parece que a nadie le interesa la soberanía del país. A todos les interesa negociar,
negociar cargos, negociar posiciones económicas, hacer todo tipo de artilugios para beneficiarse la política y para no servir a la política. Y cuando veo las sesiones en el Senado y en la Cámara de Diputados, y veo las cosas que veo, es decir, yo no puedo creer al extremo de degradación al que se ha llegado. Es decir, pareciera que a nadie le interesa la Argentina, le interesan sus posiciones particulares. Y entonces, cuando veo que hablan en nombre de Perón, yo que no soy peronista, digo, si Perón resucitara y viera lo que han sido, lo que son sus discípulos, es decir, no sé qué pensaría. Porque además, esto no solo tiene que ver con la soberanía del país, sino tiene que ver con el futuro de la Argentina. Un país, es decir, de Hobbes decía, ya hace varios siglos, que un país sin soberanía es como una palabra sin sustancia destinada a desaparecer. Y la Argentina la está enajenando permanentemente. Tenemos un presidente que ha dicho públicamente que quiere destruir al Estado. Quiere destruir al Estado, quiere destruir las instituciones, y lo único que le interesa es privatizarlo todo, para dejar todo en manos de los privados, que han vivido saqueando a la Argentina durante décadas. Y no porque esto es una frase, lo he investigado, he presentado pruebas a la justicia, he mostrado las cosas que han hecho. Entonces, cuando veo que gente que supuestamente defienden lo nacional y popular, que están tratando de justificar y de hablar de determinadas cosas, realmente me parece horripilante, ¿no? Es decir, a veces me cuesta creer el estado de indignidad y de abandono de las convicciones de algunos personajes. Bueno, Alejandro, le agradecemos muchísimo por hoy. Como dijo recién Carlos, seguramente en una semana lo vamos a estar molestando para hablar específicamente del tema de la deuda, que es fundamental para el desarrollo del país, ¿no es cierto?, resolver este tema. Le agradecemos muchísimo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Muchas gracias y que tengan